Bueno, les cuento, como les decía al inicio de CNN Tarde, que durante esta mañana el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast coincidieron en la inauguración del Congreso Futuro 2026. Esto tras las críticas cruzadas que surgieron tras un foro de ICARE, eso la semana anterior. ¿Se acuerdan que ahí hubo un cruce de declaraciones? Bueno, el periodista Ivo Goich nos cuenta todos los detalles de este encuentro. Ya te vemos, Ivo, desplegado en la pantalla de CNN Tarde con todas las reacciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes. Así es, solo a pasos de donde me encuentro, que es el Palacio de Tribunales, el lugar que alberga a la Corte Suprema y donde se desarrolló este encuentro el día de hoy entre la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Tevesit, y el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, quien se fue hace algunos minutos solamente de este edificio, José Miguel, rumbo a la oficina del presidente electo en días claves para terminar de configurar lo que va a ser su próximo gabinete, que será presentado el próximo 20 de enero. Pero la jornada del presidente electo y del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, partió más temprano, solo a pasos del Palacio de Tribunales, cruzando en la calle para llegar hasta el ex Congreso Nacional, lugar que donde se dio inicio. Se dio por inaugurada una nueva versión del Congreso Futuro año 2026 que contó con la presencia de ambas autoridades que se saludaron. Pasadas las 9 de la mañana ingresó primero al Salón de Honor el presidente electo José Antonio Kast, lo hizo al final, por supuesto, el presidente de la República, Gabriel Boric. Se saludaron, se testaron la mano en ese minuto y al final también conversaron durante algunos segundos ahí en la modo de despedida antes de que el presidente de la República volviera al Palacio de la Moneda y José Antonio Kast, el presidente electo, viniera a esta reunión acá hasta la Corte Suprema. Se enfocaron los dos, ambos hablaron, tuvieron discurso ambos en este inicio, en esta apertura del Congreso Futuro 2026, enfocado en los desafíos que tiene nuestro país, en nuestra sociedad, en relación a la tecnología, al futuro, precisamente, a la educación, a cómo utilizar las nuevas herramientas en pos de mejorar la calidad de la vida de los chilenos y las chilenas, cómo también poder aplicarlas, efectivamente, no quedarse atrás con las tecnologías. El tema de la inteligencia artificial también fue un tema importante durante la jornada del día de hoy, pero también tuvo componentes políticos los discursos de ambas autoridades. Lo inició José Antonio Kast hablando, entre otras cosas, del estado de la educación en nuestro país, José, poniendo a modo de ejemplo lo que sucede en algunos liceos emblemáticos y por qué los padres y apoderados no están solicitando los cupos disponibles de matrículas en esos colegios. Precisamente él ha dicho que se le ha faltado el respeto finalmente a los profesores, que falta orden en algunas instituciones, que esa es la única forma efectivamente de hacer funcionar nuevamente la educación pública en nuestro país, y quizás ahí van a estar los énfasis de quién vaya a asumir la próxima cartera de educación. Se habla de María Paz Arzola por estos minutos como la persona que estaría ya próximamente definida por el presidente electo José Antonio Kast para poder tomar ese cargo, pese a que falta una confirmación oficial. Por otro lado, el presidente de la República, Gabriel Boric, recoge parte del discurso del presidente electo José Antonio Kast y lo invita a generar acuerdos. Si la semana pasada, José, hablábamos efectivamente hasta el día de hoy por la mañana posiblemente de este intercambio áspero de opiniones tras la presentación de José Antonio Kast en ICARE el pasado día jueves y la arremetida comunicacional del gobierno a través de ministros, pero también a través del propio presidente de la República, Gabriel Boric, que en el viernes tuvo una entrevista en un canal de streaming, que en el día domingo se dio a conocer una serie de entrevistas que se la realizó en 13 días distintos por parte del país, y el día de mañana, por supuesto, va a estar en CNN Chile, en Tolerancia Cero, el presidente de la República, contestando esas duras críticas hechas por José Antonio Kast el día de hoy. Ambos decidieron no polemizar, al menos en este horario matinal, en este horario AM. De hecho, se deslizaron ciertas críticas mutuas, pero cada una de ellas iba de la mano con tratar de colaborar en materia política con el otro. Es más, José, te cuento, el presidente Boric dijo en su discurso que necesita y que quiere conversar nuevamente con el presidente electo José Antonio Kast, porque hay hartas materias que ver. Partamos revisando efectivamente la primera parte, parte del discurso del presidente electo José Antonio Kast el día de hoy en la inauguración del Congreso del Futuro 2026. Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice.
Y quiero responder mirándolo de frente y diciéndole que eso no va a ser así. Y como digo siempre, los vamos a sorprender, porque creemos en que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Ahí escuchábamos parte de las reflexiones de José Antonio Kast. José diciendo que efectivamente no van a retroceder en conocimiento, no van a retroceder en ciencia en su gobierno, pese, dice, a las especulaciones que han existido frente a ciertos temas que al catalogar su gobierno como uno de emergencia podrían quedar en un segundo plano, minimizados frente a las necesidades que tiene la población hoy en día. Al menos el compromiso del presidente electo José Antonio Kast es no retroceder en ciencia ni en conocimiento, pero también hizo un llamado y reafirmó que él no va a retroceder en derechos sociales. Sí, como te digo, hizo una crítica amplia a la duración, por ejemplo, de las carreras universitarias, a la educación inicial, a los proyectos importantes que hay que sacar adelante, como por ejemplo el de Sala Cuna, y ahí tiene una coincidencia importante con el presidente de la República, Gabriel Boric, quien en su discurso invitó a José Antonio Kast a aprobar este proyecto. ¿Por qué lo invita a él, siendo presidente electo? Porque durante los últimos días José Antonio Kast ha hecho un llamado al Parlamento, sobre todo a los parlamentarios de la actual oposición, a ser muy firmes con ciertos proyectos que a su juicio el gobierno está tratando de sacar a última hora y que podrían no ir en beneficio de la ciudadanía. Pero entre ambos hay consenso que el proyecto de Sala Cuna es importante sacarlo adelante. No así, por ejemplo, para José Antonio Kast el tema del FES, que el mismo presidente Boric reconoció hay diferencias profundas, probablemente se van a mantener esas diferencias y hay que seguir conversando, pero para ambos el proyecto de Sala Cuna es uno de los fundamentales. Se empieza a votar hoy día en la sala de la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa con eso también, la recepción que tenga el llamado de ambos, de José Antonio Kast y también del presidente de la República, Gabriel Boric, frente a un proyecto que podría comenzar también a ser parte y a generar parte del legado de lo que es esta administración, más allá de que el presidente Boric no quiere todavía ni siquiera acercarse a la posibilidad de hablar de un legado. Dice que evidentemente eso le da vergüenza, será la historia quien juzgue aquello. Lo que sí es cierto es que dentro de estos encuentros que han tenido, encuentros y desencuentros entre ambos mandatarios electos y en ejercicio el día de hoy, podríamos decir se retomó, como yo te decía, al menos en el horario AM, esta guante blanco. De hecho, el presidente Boric no quiso polemizar con José Antonio Kast y puso un ejemplo claro. Él dijo, si yo me tomara las palabras que han salido en los medios de comunicación tras la presentación de José Antonio Kast en el foro de ICARE, prácticamente no podríamos conversar. Y eso es uno de los principales problemas que tiene la política en general, que son estas trabas que hay entre cruces de declaraciones, en quedarse con las peores declaraciones de cada una de las autoridades, cuando, dice el presidente Boric, lo que se puede hacer es tomar el lado positivo, aunque sea de una crítica, y eso comenzar a trabajarlo, a conversarlo, a despejar ciertos caminos para generar acuerdos. Quiero que pasemos a escuchar parte del discurso del día de hoy del presidente de la República, Gabriel Boric, ante el presidente electo también, José Antonio Kast. No pensemos siempre, y esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte, o quedarnos con la cuña que descontextualiza y que genera. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en ICARE, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que he dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna. Ahí escuchábamos al presidente Boric haciendo esta invitación. Yo te decía, José, no han sido días tan, podríamos decir, placenteros, amigables entre el actual gobierno y la administración entrante a partir del 11 de marzo, con críticas cruzadas que se elevaron a raíz de la presentación del presidente electo José Antonio Kast en ICARE durante el día jueves de la semana pasada. Inmediatamente salieron a defender desde el Ejecutivo la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, lo hizo también el ministro de Vivienda Carlos Montes, acerca de las formas de lo que se ha logrado en este gobierno, de cómo se ha avanzado efectivamente, que el presidente de la República en sus distintas intervenciones
en el día viernes en este canal de streaming, también a raíz de este reportaje, esta entrevista que se le hace larga en el diario El País, ha salido a defender y a dejar los puntos claros, pese a las diferencias de cómo este país, a juicio de la actual administración, se normalizó, que efectivamente incluso hay voces al interior del oficialismo que dicen que el gobierno de emergencia le tocó subirlo al presidente de la República, Gabriel Boric, con una alta inflación, saliendo de la pandemia, todavía con resabios importantes de lo que sucedió tras el estallido social, que la economía se ha estabilizado, que socialmente el país está estabilizado y que si bien quedan muchos problemas, entre ellos evidentemente el combate a la delincuencia, al narcotráfico, los temas de migración, este gobierno ha hecho avances importantes y José Antonio Kast va a recibir un Chile mucho mejor que el que recibió el expresidente, o sea, el presidente de la República, Gabriel Boric, del expresidente Sebastián Piñera. Hoy en día ese es el centro del debate. A este gobierno le queda poco tiempo, le queda solo el mes de enero y febrero y solamente los 11 primeros días del mes de marzo. Y es ahí donde están concentrando efectivamente todo un plan para defender, podríamos decir, lo que ha sido la gestión del presidente Boric, de sus ministros y de las políticas públicas que han ejecutado más allá de las distintas crisis que han atravesado. Por ejemplo, en estos momentos en el Palacio de la Moneda se está desarrollando una actividad con distintos ministros donde se están exponiendo los avances que ha tenido este gobierno. Son los 1000 avances, los están presentando, efectivamente no todos, pero a modo de resumen, los principales avances que se han tenido desde el año 2022 hasta el año 2026. Evidentemente, esta es una respuesta, es una contraofensiva a las críticas que han existido, sobre todo en estos últimos meses de salida. Por otro lado, también durante el fin de semana conocimos que la ministra Vallejo decía que se han cortado los diálogos, incluso telefónicos, con los parlamentarios de oposición para sacar adelante proyectos en el Congreso. Es por eso la expectativa que hay sobre poder sacar adelante Sala Cuna. Si bien lo del FES, el financiamiento para la educación superior, que supone el fin al CAE, se ve mucho más complicado poder sacarlo adelante en el mes de enero que queda, sí Sala Cuna es algo fundamental y que podría cambiar la vida de chilenos y chilenas, y esto lo valoran tanto la administración actual como la que viene liderada por José Antonio Kast. De acá hasta el 20 de enero efectivamente vamos a seguir conversando sobre la posibilidad y cómo queda configurado el gabinete. Ya hay muchos nombres confirmados, hay muchos trascendidos también, hay algunos que les falta solamente la firma, siguen llegando las visitas a la oficina del presidente electo, sé que van a estar hablando acerca de eso en un rato más, pero la agenda de él continúa. El día de mañana se junta con las pymes, con el expresidente de España, José María Aznar, y también por la tarde va a recibir a los distintos representantes de los municipios agrupados en las distintas asociaciones de Chile. Al menos esa es la pauta de mañana del presidente electo José Antonio Kast, mientras desde el Ejecutivo, con un ojo puesto en el Parlamento y también con poder sacar adelante los últimos días que les quedan los distintos proyectos de ley y dejar el nombre del Ejecutivo en un buen pie, efectivamente, ante la serie de críticas que se han ido generando durante el último tiempo. Claro que sí, Ivo Goich, tú decías anteriormente algo súper importante, el ojo del actual Ejecutivo, del actual Gobierno está puesto en el Congreso. Hay varios proyectos que aún se plantean como desafío sacar antes que acabe este periodo. No nos olvidemos que finalizado el mes de enero inicia el receso legislativo, por lo tanto las próximas semanas son súper importantes y bueno, también los primeros días del mes de marzo. Eso por una parte, y por otro, Ivo, recomendar a toda nuestra audiencia la entrevista que dio el presidente Gabriel Boric en el diario El País, donde hace un análisis de los últimos 4 años, incluso con autocrítica mediante y con todos los aprendizajes que ha conllevado dirigir la primera magistratura, o más bien ocupar dicho cargo. Por otro lado, Ivo, además, hacer el recordatorio a quienes nos ven a esta hora y quienes nos escuchan en CNN Chile Radio, que el día de mañana el presidente Gabriel Boric estará en los estudios de CNN Chile como el invitado de un capítulo especial de Tolerancia Cero. Y lo último, y aquí te devuelvo el pase, Ivo, para que cerremos el despacho. Tú estás en la Corte Suprema, hay una reunión importante entre el presidente electo y Gloria Ana Chevesic. Por lo tanto, te quería preguntar para finalizar, ¿se ha agendado o se ha señalado que eventualmente entregarían alguna declaración conjunta luego del encuentro? No, ninguna. De hecho, yo te decía, José, al principio del despacho que José Antonio Kast ya salió de este edificio y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, no habló con los medios de comunicación. Hay que estar atentos, eso sí, a varias cosas. Durante esta semana se especula que la futura primera dama, María Pía Adriasola, se reúna con otras primeras damas, con Cecilia Morel, con Luisa Durán, con Marta Larraechea, entre otras, parte de la agenda también que van a tener. Recordemos que ella se va a instalar junto a José Antonio Kast
Cast el 11 de marzo en el Palacio de la Moneda, y está por verse el rol finalmente que va a asumir como primera dama. Vamos a poner un ojo en eso. También a la posible conversación y encuentro entre el presidente Boric y José Antonio Cast durante los próximos días. El presidente Boric dijo que lo quiere hacer y efectivamente van a coordinar la posibilidad de que se produzca un nuevo encuentro para hablar efectivamente del país y de distintas materias en medio de este traspaso de mando. Y por lo otro, lo que tú decías, evidentemente mañana muy importante la entrevista en CNN Chile en Tolerancia Cero al presidente de la República, Gabriel Boric, y la recomendación a leer el diario El País, porque está hecha en un formato muy especial. Son tres días distintos está hecho este recorrido previo a la elección, post elección, algunos días antes de terminar el año, así que va pasando por distintos periodos y va madurando también, podríamos decir, el diálogo y los argumentos del presidente de la República, quien se ha mostrado, sí, efectivamente muy autocrítico y de hecho reconoció, quizás por primera vez, que Cuba es una dictadura, José. Así es, Ivo Goich, parte de las reflexiones del presidente en esa entrevista, y recordamos mañana en Tolerancia Cero, invitado principal, por supuesto, el presidente de la República, todos invitados. Gracias, Ivo Goich, que tengas una excelente tarde y seguimos en contacto.